Efectivamente, la contabilidad y administración es la base que si no la tuvieras, pues te hubieras perdido, ¿no? Pienso que todas tienen que tener al final una parte administrativa que los guíe para la vida real. Como la responsabilidad social que tiene un empresario, dejar huella en tu comunidad, una decisión fuerte. Sí, sinceramente sí, fueron momentos difíciles que ya no nos queremos ni acordar. Nuestros clientes nos decían, oigan, no cierren. Bueno, Andrés, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por aceptar el estar aquí. Para mí es un honor, la verdad, poder platicar con empresarios de su calibre. Es un aprendizaje para nosotros y un aprendizaje que le podemos dar a la audiencia. Y me gustaría empezar preguntándole, antes de que usted fuera empresario, ¿cómo fue su trayectoria? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su vida en casa? Hablando del tema de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, antes de todo esto que se ha construido. Hola, Michelle, buenos días, buenas tardes ya. Pues mira, yo soy de aquí de Veracruz. Mi infancia, considero que tuve una infancia normal, de una sociedad media. Vivimos en el fraccionamiento de Virginia. Cuando empezaba en aquel entonces el fraccionamiento de Virginia, cerca del estadio. Bien, un niño normal que anduvo mucho en bicicleta, jugué mucho frontón en leyes de reforma y esa era mi vida. Estudié en el Colón, el Centro de Estudios Cristóbal Colón, desde primero de primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Y esa fue mi vida de joven, digamos que una vida normal. Ok, me había comentado que usted estudió contabilidad pública en el Colón. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión para entrar a la contabilidad pública? Pues mira, la verdad es que sí influye el tema de que tu padre haya sido contador. Te terminas enfocando mucho en eso. Al final no estaba tan claro que esa era mi vocación, porque al final nunca ejercí de contador, sino la carrera como contador como base, pero realmente la vida es la que te va llevando a otros rumbos. Pero sí, efectivamente la contabilidad y administración es la base que si no la tuvieras, pues te hubieras perdido, ¿no? Mucha gente que no estudia alguna carrera administrativa batalla mucho cuando es grande, cuando se enfrenta a los números, a la contabilidad. Entonces, así es. No es que sea yo un contador tal cual. Empresario me gusta, emprendedor, siempre fui muy emprendedor. Y así me catalogo, ¿no? Como un empresario que le gusta hacer empresa. Ok, pero sí considera que la contabilidad sí es algo que funcione o que sea fundamental para hacer empresa. Sí, definitivamente. Sobre todo cuando realmente ya te enfrentas a la vida real, donde tienes que pagar impuestos, tienes que entender cargos, abonos, balances. ¿Cómo añoras no haber estudiado una carrera administrativa, ¿no? Porque estás muy a expensas de lo que te diga quien te asesore. Y llámese desde doctores, cualquier otro tipo de carrera. Pienso que todas tienen que tener al final una parte administrativa que los guíe para la vida real. Ok, y me comenta también que estudió diplomados en el IPADE, ¿no? Sí, ya tiene bastantes años que iniciamos en el IPADE, que el IPADE llegó a Veracruz. Es una escuela de negocios para empresarios y eso nos ha ayudado mucho a crecer como empresarios, no solamente en el negocio, sino como la responsabilidad social que tiene un empresario por no solamente hacer negocios, sino dejar huella en tu comunidad, tus empleados, no solamente el negocio tal cual, sino que sí entender que tienes que dejar algo en tu comunidad para que crezcan a la par que tu empresa, porque siempre necesitas buenos empleados, gente que te rodee, que tenga los mismos valores que tú, y eso sí te lo da ese tipo de escuelas. Okay. Ahorita estaba comentando sobre el tema de dejar huellas. ¿Me podría explicar un poco a qué se refiere con el tema de dejar huellas en la empresa, en la cultura, con tus empleados? Sí, con el tiempo te vas dando cuenta, al principio lo que quieres es sobrevivir y ganar dinero y no te importa nada más como importancia, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que para que tu misma empresa mejore o tu misma empresa crezca, necesitas más empleados o mejores empleados. Y para tenerlo, los tienes que hacer, los tienes que formar.
por mucho que busques en el mercado gente, luego te das cuenta que no hay gente que tenga lo que tú andas buscando. Entonces, por ese lado tienes que formar, capacitar a empleados, hacer carrera de capacitación en tus empleados. Nosotros invertimos mucho en eso. Cómo formar al empleado que empezó con nosotros hace muchos años, pero que la empresa siguió creciendo y el empleado se fue quedando. Los invitamos a se capaciten, los ayudamos a capacitarlos y los vamos llevando. En el ejemplo muy claro son los técnicos. Un técnico empieza y empieza en una carrera de capacitación nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta que se hacen máster en ciertos tipos de maquinaria. Y eso nos ha ayudado a tener realmente gente que primero tiene arraigo en la empresa, cuida mejor su negocio y pues mejoran su capacidad de llevar su dinero a su casa. Y por otro lado te das cuenta que necesitas también invertir en la comunidad. Y nos ha servido también eso en trabajar con cámaras, con Coparmex, Canacintra, la Cámara de Construcción, etcétera. Participamos, somos activos en las cámaras, donde los valores, otra vez, los valores de que tienes que dejar algo en tu comunidad, ayudar a tu entorno, de donde estás, para que ese mismo entorno te regrese y te cuide. Es algo muy importante que con el tiempo lo aprendes. Ok, oigan Andrés, y también me comentó que ya a partir de la universidad usted empieza con esa inquietud a querer emprender o a querer trabajar. Platíquenme un poco cómo fueron sus primeros emprendimientos, de dónde nace esta inquietud a decir yo voy a ser un empresario o quiero empezar a emprender, porque sabemos que no todos tienen como ese perfil o esas ganas. Muchas veces la mayoría preferiría tener un empleo, porque ser empresario o ser emprendedor requiere ciertos sacrificios. No sé, platíquenme un poco de cómo usted decide ser emprendedor. Pues sí, fíjate que, bueno, cuando empiezas de todo, ¿no? Y sí me empleé también, trabajé en TAMSA ayudando como contador. Tuve muchos emprendimientos con amigos de negocios que te fracasabas y volvías a hacer otro y ese te iba un poco mejor. Luego con mi padre, que tenía negocios de materiales de construcción, trabajé mucho tiempo con él. Para mí fue una escuela de formación, de valores también. Y fuimos creciendo. También mi padre fue emprendedor. Trabajó mucho tiempo él también en TAMSA, en TF de México. Y emprendió ese negocio de materiales de construcción que creció bastante. Y el tema de querer crecer y hacer más sucursales y irte a otros estados. Así fue mi época de antes de la universidad, en la universidad y terminando la universidad. Ok, y me comenta que en 1996 usted es que llega al grupo Gasparín. Sí. En el 96 es donde el grupo Gasparín me invita a ser parte del grupo. Fue una decisión fuerte porque yo tenía otra perspectiva de lo que yo iba a hacer mi vida. Se me hizo interesante una oportunidad de entrar a este negocio donde me invitan, que es John Deere, cuando apenas estábamos empezando. Bueno, el grupo estaba empezando con una agencia en Acayuca, en Veracruz, trabajando el tema de la piña, cómo poder tener mejor acceso a refacciones, a servicios. Así empezó la inquietud del grupo de poder asociarse en Acayucan. Ahí en ese momento fue donde entré. Eso fue en 1996. La empresa había iniciado en el 94. Y bueno, ahí empecé a crecer. Es una larga historia de esa fecha hasta ahora que, si quieres, con gusto te contaré. Y que cuando llega al grupo Gasparín, ¿qué es lo que usted encuentra al recién llegar? ¿Con qué se encuentra al entrar a la empresa? Pues me encuentro con la necesidad de crecer, justamente, donde John Deere hace una invitación al grupo buscando tener más sucursales. Queríamos hacia el resto del estado de Veracruz. Y John Deere nos dice, fíjate que no te puedo dar para el norte, pero no les interesa Tabasco. ¿Cómo Tabasco? Y en ese entonces tu mundo es Veracruz, ¿no? Entonces, ¿cómo el mundo, la vida te va llevando?
hicimos una reunión y dijimos, vamos a Tabasco, y ese crecimiento fue donde recién llegado, vámonos a Emiliano Zapata, Tabasco, a Cárdenas, Tabasco, a abrir nuestra segunda y tercer sucursal, toda una aventura, recién casado. Ahí empezó nuestra vida de empresarios dentro de John Deere. Y bueno, ya estaba en Tabasco, se nos da la oportunidad de entrar en Campeche, y en Campeche en Quintana Roo, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Así se nos fue dando. Realmente es algo que lo vas viviendo con el tiempo, de volteas hacia atrás, dice, ¿te acuerdas cuando empezábamos? El miedo que teníamos del crecer de una agencia a tener 2, a tener 3, a tener 4. Bueno, hoy tenemos 16, vamos por la 17, ya estamos en 10 estados de la República, en John Deere. Y después emprendimos en otros negocios como este bebé de la tecnología de los drones, que nos llevó a otro escenario donde salimos de México, vendemos y exportamos drones a Centroamérica, Sudamérica, cosa que no pensábamos. Entonces la vida nos ha ido llevando, y a base de trabajar y estar preparados para la siguiente sorpresa. Y, por ejemplo, ahorita que me está hablando sobre ese crecimiento que ha tenido de pasar de una sucursal en Acayucan a prácticamente estar en 10 estados de la República, háblame un poco cómo es el crecimiento, cómo es el expandirse, porque es todo un reto por ejemplo, delegar responsabilidades, porque ya no estás tú al frente, ya cómo te divides, por ejemplo, en 10 estados, cómo tú te repartes para que no haya, por ejemplo, fugas, para que tu negocio siga caminando sin que usted esté ahí. ¿Cómo manejas el crecimiento? ¿Qué es la parte difícil de eso? Pues mira, crecer duele justamente en todos los sentidos. Recordamos cuando al principio, así que barres y limpias y vendes, y vivíamos incluso en las agencias, y eso para nosotros era normal, estábamos jóvenes, no nos pesaba. Y la segunda y la tercera es donde ya dices, ya tienes que soltar la chequera, suéltasela a una persona y no quiere uno, ¿no? Ya, afortunadamente somos un grupo, o sea, son mi esposa y 2 de mis cuñadas y yo, estamos en este negocio de la maquinaria, y eso nos ha ayudado porque fuimos cambiando de residencia. Después entró otras personas claves que también, incluso algunos son familiares, y entonces vas haciéndote de un equipo, o sea, no hay otra, y lo que decíamos de hacer equipo, ¿no? No puedes tú concebir crecer si no te haces una estructura, y luego esa estructura que tenga su propia estructura y que vayas confiando. Tienes que confiar, obviamente, con procesos, cuidando bien las cosas, con mucho miedo. Estás poniendo tu dinero, todo tu patrimonio en manos de la empresa, y te puede ir bien o mal. No necesariamente te va a ir bien. Hemos pasado crisis fuertes. Pero bueno, con esa vocación que decíamos de ser emprendedor, como dices, qué necesidad de hacer todo eso cuando te podrías haber contratado en una empresa y crecer en esa empresa. Eso no lo tenemos nosotros pensados. Obviamente hay gente exitosísima que son ejecutivos de empresas y crecen y les va muy bien. En nuestro ADN no lo tenemos, somos empresarios y moriremos emprendiendo. Ok, y ahorita, fíjense, acaba de dar precisamente el punto que yo le quería tocar, es la crisis. Usted me comentó que muchas veces el grupo estuvo en crisis, que hubo veces que usted pensaron que ya no le iban a contar. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Cómo sobrevivieron a esa presión de decir, mi dinero lo estoy perdiendo, el grupo no está funcionando? ¿Qué decisiones fueron clave para que usted... Sí, en ese negocio pones tu patrimonio, o sea, porque necesitas tener inventario de estos juguetitos en todos tus sucursales, y tienes que respaldar con tus propiedades, con dinero, el inventario que tengas ahí. Entonces, pues bueno, vivimos en un país que tiene altas y bajas y ha vivido muchas crisis, y en esas crisis hemos tenido momentos bien difíciles donde ¿qué hacemos? ¿No? Nos juntamos, ¿qué hacemos? No se ve que vaya a mejorar rápido la situación, y hemos tenido incluso que tomar decisiones muy fuertes de darle las gracias a ciertos porcentajes de colaboradores. En algunos momentos hemos tenido que
que cerrar algunas sucursales, las que no nos estaban dando el crecimiento, y son decisiones muy, muy fuertes, ¿no? Y otra vez, fíjate que lo que siembras cosechas. Cuando tú les explicas a tus empleados que estamos en problemas y que está difícil, salen ideas, o sea, ideas que nos sorprenden, que agradeces, de empleados que dicen, contador, no importa, preferimos que nos reduzcan nuestros ingresos, pero no despida a todos, aguantamos, esto va a pasar. Eso cómo lo pagas, ¿no? Son momentos bien difíciles donde solamente ahí vives esa sinergia con tus empleados, y eso te hace más fuerte cuando sales de estas crisis, porque todo pasa. Cuando sales de estas crisis y aguantes o sobrevives, tu empresa se fortaleció, y tú con tus empleados que te acompañaron. O sea, sí ha habido momentos en los que usted ha tenido que hablar con sus empleados y decirles así como, oiga, no sé si me pueden esperar un momento, nos las estamos viendo duras, necesitamos quizás un momento, a lo mejor vamos a reducir un poco sus nóminas para que eso siga. Sí, sinceramente sí, fueron momentos difíciles que ya no nos queremos ni acordar, pero lo tenemos en la memoria porque hubo esa solidaridad. Ejemplo, bueno, muchas crisis, pero incluso hasta la misma pandemia, ¿no? Que en la pandemia de alguna manera también, como estamos en el giro de la agricultura, nuestros clientes nos decían, oigan, no cierren, o sea, no puedes cerrar la John Deere porque nosotros estamos trabajando en el campo, necesitamos tener refacciones, necesitamos tener el servicio. Y entonces ahí viendo cómo llegábamos a los clientes cuando teníamos gente enferma, fueron momentos también bien difíciles, otro tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos una agencia en Cancún, que en Cancún sí podríamos haber cerrado la agencia en la pandemia porque la hotelería se vino al suelo, y no lo cerramos. Repartimos a nuestros empleados en distintas otras agencias para que nos cubriéramos. Cosas que no te imaginas que te van a suceder, que te suceden, y tienes que tener la valentía de tomar esas decisiones. Y, por ejemplo, es muy difícil. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? Porque yo recuerdo en muchas ocasiones, y le hablo quizás a un nivel más pequeño, que hay veces que uno ni siquiera duerme, ¿no? Que está uno hasta comiéndose las uñas, ¿no? De que estás con la incertidumbre. Bueno, aquí se reflejan la colitis y la gastritis, y te pasa de todo. Sí, no, terminas durmiendo menos, duerme uno 4 horas, 5 horas, máximo 6, ya no duermes más. Pero también tiene muchas cosas positivas, ¿no? El ver cómo creciste y cómo fuiste haciendo, y eso es muy gratificante. Y no por ego, sino que sepas que estás aportando a la sociedad, y que la sociedad también te agradece que tú te la hayas rifado y estés y también apoyes. Nos gusta apoyar mucho al deporte, patrocinamos eventos deportivos, tanto ciclistas, de fútbol, carreras. Esa manera vas viendo cómo si vas dejando huella. De repente volteas hacia atrás y dices, caray, sí hemos hecho algunas cosas buenas. Como su legado, ¿no? Oiga, don Andrés, y hablando un poquito del tema de innovación y tecnología, cuéntame un poquito sobre lo que es la maquinaria, los drones, ahorita que se está metiendo innovación al campo principalmente. Sí, el otro día me preguntabas que cómo veía el crecimiento, hacia dónde lo veíamos. Nosotros tomamos la decisión de la mano con nuestros proveedores, que es John Deere, que la tecnología aplicada en el campo es la manera que nosotros podemos dejar huella, y que podemos, hablando de competencia entre unas marcas y otras, de separarlos. Si bien John Deere en agricultura es la marca número 1, en construcción no es la número 1, somos la 2 o el 3, depende del país. Apostarle a la tecnología en las máquinas aplicadas a nuestro cliente, para que nuestro cliente lo aprecie y diga, gracias a que compré ese tractor que tiene esa tecnología, que me dan ese seguimiento,
que los considero como asesores de mi campo y gracias a ellos me va mejor, esa es la manera que te puedes separar de la competencia y dejar una huella. Ya tiene varios años que le apostamos. John Deere lo dice de una manera incluso más futurista, dice, tenemos que lograr que a base de tecnología el cliente nos deje de ver como un proveedor de fierros, sino que nos vea a partir de ahora como un proveedor de tecnología que nos haga ser mejores. Y buscando crecimiento en eso, hace algún tiempo entramos en este negocio de los drones agrícolas para fumigar al campo, para mapear análisis de cultivos, y ha crecido mucho este negocio, es el que nos ha hecho salir del país, crecer. Ya estamos en todo el país con distribuidores vendiendo esta tecnología que vino a cambiar el campo, llegaron para quedarse. Gracias a este tipo de aparatitos, los agricultores siembran en tiempo, en forma mejor, menos insumos, detectan enfermedades y es una manera más barata que pueden mejorar su campo. Entonces, como ves, la tecnología la adoptamos. Tenemos en cada agencia, como ves, tenemos centros de soluciones donde tenemos gente 24 horas monitoreando las máquinas de los clientes, donde estamos en contacto en vivo con los clientes, nos adelantamos alguna falla, si falla les reportamos, les levantamos, les estamos monitoreando su rendimiento, su consumo de combustible, todo el tiempo, tanto de máquinas agrícolas como de construcción. Y eso el cliente se lo agradece y se acostumbra, y después el cliente ya no concibe cómo era antes, ¿no? De cómo le hacíamos antes cuando tenía que el cliente decir, oye, me está fallando el tractor, vengan a verme el tractor, ahí voy para allá, no, eso ya no existe. Ahora se hace en tiempo real, en automático, y ya cuando va un técnico a ver una máquina, ya va con la solución. Entonces, imagínate lo que la tecnología puede ayudar a ser mejores. Estas máquinas traen más tecnología que un automóvil, que el mejor automóvil que veas de alta gama, estas máquinas ya lo traen. Ok. Sí, por eso a veces vemos carros de lujo y vemos tractores y decimos, no sabes que el tractor es muchísimo más. Sí, y además el tractor te deja dinero, ¿no? Dinero, exactamente. Oiga, y hablando de la tecnología y la innovación, y vemos que ya está metiendo drones, ¿usted cómo ve el futuro en el campo aquí en México? Pues mira, México es un gran país y tiene grandes oportunidades de seguir creciendo. El mundo necesita a México, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, a pesar de la pequeña propiedad que en muchos países no entienden que en México todavía está el tema del ejido y que no puedan ser más productivos los ejidos porque tienen parcelas pequeñitas. México, a pesar de todo eso, es en el escenario mundial es de los número uno en producción. Puede ser mucho más y creo que todos tenemos la tarea o la obligación de colaborar para que México siga creciendo. Cultivos muy especiales en el tema, por ejemplo, de cultivos de alto valor como son las hortalizas y los mismos aguacates. México es número uno, o sea, hay países gigantescos como Brasil que en lo que es maíz, soya y eso nos dan una barrida, pero en cultivos de alto valor México es súper número uno y está en un lugar privilegiado estratégicamente para que nuestros productos sigan teniendo más valor para nuestros clientes en el campo de México y de otros países. ¿Cuáles son las oportunidades que usted está viendo para las personas, no sé, que quedan actualmente? Que es un poquito complicado entrar a día de hoy al campo, pero ¿qué oportunidades son las que usted ve? Porque ahorita comentó que hay muchas oportunidades. ¿Cuáles son las que usted ve que está un poquito más metido en el tema de la agricultura? Pues mira, hablando de Veracruz, el mismo Veracruz es número uno en muchos cultivos y mucha gente no lo sabe, ¿no? Veracruz es número uno en caña de azúcar, por mucho, es número uno en cítricos, en naranja y en limón, número uno mucho en piña, obviamente la piña la que nos empezó con todo esto, y en esos cultivos podemos crecer más, o sea, somos el país lo necesita, y la misma
la misma ubicación estratégica de Veracruz, donde tenemos el puerto de Veracruz, estamos en el centro del país, para exportar nuestros productos, que nuestros agricultores no se queden solamente en la primera parte, que es el producir y quedar a la expensa de la oferta y la demanda de los productos. Por ejemplo, ahorita la piña está muy barata y es cuando mejor está la piña. Es una desgracia que eso suceda frecuentemente. El generarle un valor agregado a estos productos donde puedas empacar la piña, la puedas enlatar la piña, puedas hacer chips de las piñas, puedas hacer jugos, las deshidratas y las vendes en tiendas comerciales y eso lo almacenas y ya generas un valor agregado donde ya no dependes de la oferta o demanda o si ya se te echó a perder. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho, no solamente en la piña, sino también en los cítricos, en la misma caña de azúcar, trabajar con los empresarios azucareros para que México, Veracruz, no nos quedemos en el sector primario, sino que evolucionemos como Estado, como país, a darle un valor agregado a nuestros productos y generar un mejor valor. ¿Y usted considera que sí le hace falta apoyo a los agricultores? Sí, sí. Mucho depende también de los gobiernos, el gobierno en turno que esté, que si tiene vocación de ayudar al campo o no. Ahora, por ejemplo, con la gobernadora hemos estado trabajando muy de cerca. La gobernadora tiene muchas ganas de ayudar a los agricultores y hemos estado trabajando con ella. El secretario de Desarrollo Económico también nos está invitando como gremio piñero a que nos animemos a exportar de nuevo, porque sí se exporta piña mucho o poco a Estados Unidos, tal vez Canadá, pero con malas experiencias a Europa y animándonos a otra vez insistir con rutas de navegación, de logística, que es lo importante para que los frutos lleguen a tiempo a Europa y podamos vender mejor nuestros productos. Entonces, sí, depende mucho del gobierno en turno. Ahorita tenemos esa fortuna que el gobierno está interesado en ayudarnos. Hemos tenido varias reuniones con ellos y creo que es buen momento. Por eso lo traigo a colación, porque no siempre ha sido así. Antes había apoyos que comprabas un tractor y el gobierno te daba cierta cantidad o porcentaje del valor del tractor. Eso ya no existe, pero los apoyos son distintos. Entonces hay que estar muy a la expectativa. Y luego, no dependiendo del gobierno, sino también tu parte, o sea, que la parte que tú puedes hacer sea la más importante, estar muy metido con nuestros productores, ver cómo los podemos ayudar a que sus cultivos tengan mejor valor. Y en eso también tiene que ver la tecnología. Entonces hay mucho que podemos hacer. Ok, Andrés. Y hablando un poquito del tema disciplina, enfoque empresarial, ¿qué le gustaría comentar acerca de eso, acerca de esa filosofía que son? Pues bueno, también lo platicábamos ayer, qué mensaje podíamos dejar a los jóvenes, ¿no? Alguien joven que empieza y ¿qué le puedes decir? Primera, que no se raje, que no se raje a la primera y que insista, pero también con un formato, y uno es la disciplina, o sea, que seas disciplinado en todo lo que haces, que insistas, que te asesores, pero la constancia y la disciplina, el trabajo y más trabajo, siempre paga. Ok. Y recuerdo que me comentó algo sobre que usted hace mucho tiempo como que se aferró a cierta sucursal que quizás no había que aferrarse a ciertas ciudades. ¿Cómo usted distingue, por ejemplo, el hecho de disciplina, el decir, el estar, dale, y cuánto decir, ¿sabe qué? Esto no me está dando resultados, porque también hay decisiones clave que uno dice, eso no me está dando resultados, que ya no conviene aferrarse, sino quizás buscar otro camino? Sí, ese es un arte. ¿En qué momento insistes y en qué momento dices, ya no, suéltalo, ¿no? Nos ha pasado sucursales, en ejemplo de nuestras sucursales, que ciudades que dieron mucho por situaciones específicas, pero de repente el queso se acabó y tienes que estar siempre muy vivo con la mano cerca de los clientes para percibir cerca de los clientes que están viviendo y de repente dice, oye, lo que tú pensabas que había aquí
ya se acabó, ya se fue, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, en Poza Rica, cuando Felipe Calderón invirtió mucho en el tema petrolero, pues abrimos una sucursal de Poza Rica y nos fue muy bien, con maquinaria de construcción, pero de repente se acabó todo ese proyecto y si no estás ahí cerca de tu cliente, tú puedes seguir tú pensando que, oye, no está vendiendo nada, pero nos vamos a levantar de esa, ¿no? Y no, ya cambió. Nos ha pasado también en el estado de Campeche, Tabasco, sur de Tabasco, norte de Campeche, con el cultivo del arroz, donde había superficies grandísimas de arroz y vendíamos muchas máquinas para los arroceros, cosechadoras, etcétera. Y de repente el arroz se acabó, se fue. Hasta la fecha hay proyectos del gobierno federal para levantar de nuevo el estado de Campeche, proyectos de arroz, pero el arroz se acabó. Y tú pensabas, si te quedas pensando, aferrándote a ese negocio, y tú estás acá en tu oficina y dices, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no están vendiendo? No, pues se acabó el negocio. O sea, tienes que entenderlo y saberte acoplar, adaptar de manera rápida y se vale de repente aceptar que eso se acabó y tienes que tomar decisiones difíciles pero oportunas. No te puedes quedar aferrado a que va a regresar. Ahí es cuando ya uno tiene como que quizás cambiar un poquito el chip del aferramiento y de la constancia, ¿no? Y quizás cambiarla de enfoque a otro proyecto, ¿no? Sí. Y bueno, ya para cerrar, don Andrés, si usted pudiera regresar en el tiempo, quizás a su yo de 20, 30 años, don Andrés más joven que apenas estaba iniciando el mundo empresarial, ¿qué consejo le daría a usted? Pues eso, que desde jóvenes se enfoquen en lo que sea su sueño, en cualquier ámbito, y no lo dejen, que insistan y persigan su sueño. Eso creo es algo importante, que luego, sobre todo en la tendencia del día de hoy, donde estamos acostumbrándonos a que todo debe darse más rápido y todo es desechable. Las nuevas generaciones creo que están perdiendo esa resiliencia de decir, voy, insisto, perduro, igual en mis relaciones personales, con mi novia, con mi esposa, hay que echarle coco, hay que echarle muchas ganas para que sí se den las cosas y eso cuesta mucho trabajo. Bueno, Andrés, pues la verdad, muchas gracias. Le vuelvo a repetir muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que usted es un empresario, una persona que mayormente, como dice, se la pasa en el extranjero, en reuniones. Sí que le agradezco por ese espacio que nos ha brindado a nosotros. Ha sido una conversación, la verdad, muy fructífera. La verdad, yo disfruto y admiro mucho a personas como usted con su trayectoria. La verdad es que algún día me encantaría estar sentado justamente en esa silla que usted está acá con nosotros. Quizás después, pero muchas gracias, le agradezco. Le mando un saludo a la audiencia y si ocupan maquinaria, si ocupan nueva tecnología para el campo, ya saben que con nuestros amigos de Dimasur, si gusta dar su número o algún número o lo ponemos al final, no importa. Sí, decirles que cuando tengan más tiempo les damos un tour para que conozcan lo que estamos haciendo, no solamente aquí en Veracruz, en otras sucursales, en otros negocios como de los drones, que es muy satisfactorio, pero también tenemos el negocio de montacargas y plantas de luz, con mucho gusto. Nuestras redes sociales es dimasur.com y igual en Facebook, Instagram, nos siguen como Dimasur. Y bueno, pues eso ha sido todo. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.